Contrapunto. Periodismo a fondo. Las cosas como son. Con Karina Cancino y Cintia Arce. Contrapunto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en la emisión de Contrapunto y nos acompaña, como todos los martes, mi compañera Cintia Arce, con quien vamos a dirigir o conducir este programa. Y el día de hoy tenemos el tema de sociedades de convivencia y, como sabemos, en el estado pues está revisando la posibilidad de que existan de manera legal los matrimonios igualitarios, o lo que se llama o denomina comúnmente como matrimonios gay. Y pues estábamos buscando ampliar las voces acerca de este tema. Pensamos que el panel podía ser más grande en el sentido que habíamos nosotras convocado a líderes religiosos para tratar el tema, a líderes pues políticos o legisladores también para tratar el asunto, y desafortunadamente pues no tuvimos respuesta de su parte para poder tratar este asunto, y vamos a mostrarles la perspectiva que tenemos con personas que invitamos y amablemente aceptaron venir a pues exponer su punto de vista a este contrapunto sobre el tema. Y nos acompaña Cintia esta tarde. Primero déjame saludarte. Buenas tardes, Karina, ¿cómo están? Buenas tardes al auditorio, a nuestros invitados. Y pues sí, vamos a abordar un tema del cual, bueno, pues es una realidad en el país, es una realidad en el mundo. Es un tema que debería de abordarse no solamente por parte de organismos no gubernamentales y de medios de comunicación, sino tomarse en cuenta y de manera formal por parte de los gobiernos estatales, municipales y del gobierno federal. Sin embargo, bueno, pues los foros de Contrapunto, los foros de Radio Red están abiertos para hablar de este y de otros temas de manera totalmente abierta y plural. Así es, este Contrapunto pues le presenta estas versiones, como le decía. Me gustaría que pudieran participar, nos gustaría que pudiera participar para ampliar mucho más la opinión y saber qué se piensa acerca de este tema, porque al final de cuentas los foros que organizan las autoridades son muy limitados, en el sentido de que a veces la invitación impresa pues es reducida a los círculos que ya conocen ellos, y pues no la amplían a todos los ciudadanos. Y qué mejor que la radio sea este foro abierto que llegue a todos los lugares para hablar acerca del tema. Y bueno, aquí dice a ver, perdón. No, se relaciona a las funciones de la comisión. Ah, claro, sí, lo que pasa es que como es un tema de asuntos de derechos humanos, vamos a ampliar la cobertura desde este punto de vista, ¿no? Como derecho, el asunto de la sociedad de convivencia, ¿no? Y bueno, primero quiero presentarles a nuestros invitados, y tenemos en la mesa acabo de perder aquí está, perdón. ¿A Ricardo Hernández? Perdón, es que estamos todavía en cuestiones técnicas, sí. A Ricardo Hernández, quien es presidente de la Asociación Vivir Sin Etiquetas, AC, de aquí de Nayarit. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, y pues aquí estamos para dialogar sobre el tema. Muy bien, también nos acompaña el presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de acá de la capital, Edgar Nayar Cárdenas. Buenas tardes. Muchas gracias, Cintia. Karina. Por invitarnos a su programa, que tienen un auditorio muy extenso en la región, y estaremos aquí abordando el tema de derechos humanos y diversidad sexual. Así es, bueno, y también nos acompaña el licenciado Emanuel Medina González, quien también es integrante de esta Comisión Municipal en Tepic. Así es, muy buenas tardes, Karina y Cintia, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todo tu auditorio. Bueno, pues abordamos este tema desde lo que es. ¿Cuál es la definición que entienden ustedes del sector de diversidad sexual como matrimonio igualitario? Bueno, mira, yo creo que te voy a hacer una corrección a lo que estabas comentando ahorita, de lo de la libre convivencia, ya que eso es una figura obsoleta, que solo es como darle a tole con el dedo a la ciudadanía, ya que
Pues la gente, o más bien la población no heterosexual, estamos buscando es el matrimonio igualitario, que es lo que exige con todo y las prerrogativas, derechos y obligaciones que conlleva. Ya ven que buscamos nosotros lo de la seguridad, seguridad social, los mismos préstamos que una pareja heterosexual. Entonces nosotros lo vamos buscando como matrimonio igualitario. Oye, te pregunto esto, o afirmaba este asunto de las sociedades de convivencia, porque se ha abierto un debate incluso a nivel nacional, donde sobre todo líderes católicos han afirmado que el asunto del matrimonio solo se puede hacer entre hombre y mujer, y justamente por eso queríamos que nos acompañaran todo este grupo de personas para hablar acerca del tema. Aclárame este otro asunto. Ok, mira, mucha gente tiene la idea, y ya lo veíamos en el pleno pasado, que fue el del 14 de octubre, que tiene la palabra matrimonio, que es la unión civil de dos personas en las que se adquieren derechos y obligaciones. La gente tiene la idea del mito, por decirlo así, que el matrimonio proviene de matrimonium, que hace referencia a la posibilidad de ser madre y perpetuar la especie. Esa es la idea que tiene la gente. Es algo que ya lo veíamos en el pleno pasado. Algo que decían, ¿no? Que lo que debe de estudiar de repente uno. En las 3 instituciones de derecho romano, algo así lo estaba comentando uno de los ponentes, hacía que el connubium era la unión jurídica entre un hombre y una mujer de la misma ciudad y de la misma edad. A lo que voy, en las 3 instituciones, porque muchos hablan del matrimonio y que es lo que tienes que agarrar lo del hombre y la mujer y para procrear, ¿no? El matrimonio, que es otra de las instituciones, hablaba de la autorización legal para que una mujer pudiera ser madre. Y el patrimonio era el conjunto de bienes administrados por el padre susceptible de heredar a sus hijos, en este caso varones. Nosotros vamos buscando, como sabemos que las instituciones y todas las actividades sociales cambian, nos está diciendo que el matrimonio es una unión civil de 2 personas en las que se adquieren derechos y obligaciones. O sea, la gente está muy enfocada a que tiene que ser el hombre y la mujer para procrear, y no, ya es una unión de 2 personas de las cuales se adquieren derechos y obligaciones. Eso es lo que debería entender la sociedad, pero se van siempre a lo que realmente del matrimonio, que se llama, es algo que está muy marcado por la iglesia, y eso es lo que ya trae la sociedad. A los patrones ya establecidos, ¿verdad? Claro. Es un asunto entonces todavía de prejuicios. Bueno, toda la vida van a existir prejuicios respecto Claro. a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que han estado trabajando fuera de estos foros para lograr que en Nayarit pues exista más apertura? Pues bueno, nosotros como movimientos, pues tratamos de llegar a la gente concientizando de que no es nada malo el ser homosexual y casarte con una pareja de tu mismo sexo, ¿no? Y es lo que ahorita se ha estado haciendo. Son pequeños foros, de repente, no sé, propaganda que traen otros movimientos, otros compañeros, para dar a conocer lo que es realmente el matrimonio igualitario, para que la gente pues no se asuste, aunque hemos tenido mucha aceptación por parte de la sociedad en este tema. Hay municipios en donde hay mayor apertura, en Nayarit hay una mayor apertura a la diversidad sexual, a la unión de parejas del mismo sexo. Vemos, por ejemplo, no sé, hay lugares en donde pues se hacen más actividades, ¿no? Hay un mayor debate, ¿sí? ¿Está polarizado o toda la sociedad nayarita tiene esta apertura? No, yo creo que va por secciones, así como tú me dices de que los municipios y eso, pues apertura referente a la diversidad sexual sí lo hay. Ya refiriéndose a lo que es el matrimonio igualitario, yo creo que las aperturas las tenemos aquí en Tepic,
Santa María del Oro y Ruiz, que ya es los lugares donde se han hecho matrimonios igualitarios. ¿Mande? ¿Y en San Blas, digo? En San Blas, pues no conocemos, bueno, yo hasta ahorita no conozco algún caso que se lleve allá. Ok, pues se dio una boda religiosa incluso, bueno, que era una religión no católica, por así decirlo. ¿Esto también lo están considerando? Pues mira, es algo raro, yo creo que era más como hacer el escándalo, ¿no? A veces cuando quieres golpear a la sociedad de alguna forma o hacerte ver, hacerte notar, tratas de hacer algo extremo o diferente como para darte a notar. Pues se llevó a cabo lo civil y ya lo otro nomás fue como algo simbólico para la pareja. ¿Este tipo de acciones ha sido positivo para la comunidad lésbico gay? Bueno, para nosotros, pues muchos lo toman como burla. Lo estuvimos viendo mucho en redes sociales porque fue noticia nacional. Muchos están como no de acuerdo porque caemos a estarle como picando las cosillas a la iglesia, ¿no? O sea, estar provocando a las iglesias, a las religiones, y es algo que no queremos que caiga, ¿no? Queremos ahorita por lo pronto el matrimonio, lo civil, que es lo que les da los derechos, más que una boda religiosa. Y en este sentido, ¿qué acciones crees que sean las de más empuje para que no se pueda llevar a cabo esta decisión legislativa? ¿Es la religión la que está impidiendo este asunto? ¿Es un asunto de prejuicio social nada más? ¿Es un asunto económico? Porque también el sector gay es un sector económicamente muy activo y que produce y deja bastante dinero para ciertas actividades. Pues bueno, nosotros más que lo religioso, nos hemos dado cuenta que esto ya es por lo político, ¿no? Los colores o los partidos que están que tenemos aquí en el estado son los que más han hecho que se detenga este tipo de actividad, que se dé lo del matrimonio ya que se reforme. Pero bueno, nosotros no quitamos el dedo del renglón. Y pues vamos a seguir en la lucha esta hasta lograr que se diga el matrimonio igualitario. Y por otro lado, nos vamos ahora de este lado con las autoridades sociales, autoridades civiles, que tienen incluso esta capacidad y responsabilidad moral, de cierta manera, de defender a estos sectores que son minoritarios, de cierto modo. ¿Cómo se está atendiendo las denuncias, sobre todo de lo constitucional? O sea, que no se atiende esta necesidad de este sector, a pesar de que nuestra Constitución aparenta ser incluyente. Efectivamente, a nosotros nos toca como Comisión Municipal de Derechos Humanos defender los derechos humanos, los grupos vulnerables, y en este caso de diversidad sexual, se acercan grupos con nosotros de la población lésbico-gay, transexual, transgénero, intersexual, y con todo gusto le estamos asesorando para que conlleven los derechos fundamentales que aparecen en la Constitución. Debemos recordar que México como nación tiene un compromiso internacional con Naciones Unidas, ha suscrito tratados internacionales en las reformas tan sonadas del 2011, donde se ha reformado la Constitución en un 10% a favor de los derechos humanos, y ahí están contemplando los derechos de la diversidad sexual. Creemos que tienen derechos a la igualdad, derechos a no ser discriminados. Yo te quiero hacer la aclaración que yo soy una persona heterosexual, estoy casado con una mujer, tengo una familia, pero sin embargo a mí no me afecta ni me perjudica el que exista el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, porque incluso esto les da mayor garantía a que puedan tener su seguro social, su legado o herencia a las personas que ellos de alguna manera determinen, porque encontramos ahorita un pleito que muchas veces los gays o lésbicos son aislados por sus propias familias, y después cuando muere esta persona, inmediatamente la familia
que no estuvo viviendo con ellos durante muchos años, va y reclama la herencia, reclama los bienes, reclama las cuentas del banco, y la persona que estuvo acompañando en su vida como pareja a esta persona del mismo sexo se queda excluida. Entonces, la verdad que tenemos que garantizar derechos por igual a toda la sociedad, al igual que estamos trabajando hoy con la diversidad sexual. Atendemos también a sectores vulnerables, pero ahorita creemos que es importante este tema a nivel nacional, porque México tiene ese reto de llevar a la diversidad sexual a no ser discriminada, y muchos estados de la República aún no lo han cumplido por miedo, por costumbres morales. Como tú dices, algunos partidos políticos tienen miedo a perder popularidad, en meterse en este tipo de temas que son polémicos, pero nosotros como comisión tenemos ese deber de criticar, de promover todos los derechos que ellos tienen y estar trabajando junto con ellos en diversos eventos, como fue el Día Internacional que celebró lo que fue la diversidad sexual. Estuvimos acompañándolos y ahí iniciamos un movimiento para hacer un amparo indirecto y que se proclame el matrimonio igualitario. Este amparo que promovieron, ¿de qué está integrado? ¿Qué lo integra? ¿Qué dice? Ahí estamos más que nada fundamentando como acto reclamado el capítulo de matrimonio. Lo creemos en este momento anticonstitucional. Si bien creemos que la tradición ha hecho que el matrimonio sea entre hombre y la mujer, y no sé, 20 años, o más bien, 20 siglos de religión fuerte, predominante como es la católica, lo ha llevado a cabo durante siglos, creemos que la Biblia fue la ley del pasado, y sin embargo respetamos las religiones, respetamos todas las asociaciones religiosas, su derecho a rezar, a decretar, pero estamos viviendo una realidad de que en este momento yo coincidiría con algunos doctrinistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la nueva Biblia del mundo son las leyes vigentes. En ese aspecto, y hemos visto, por ejemplo, que te lo digo así porque ya a veces hemos visto pronunciamientos del Vaticano que dice que podrá ser ya pecado el pasarte un semáforo, podrá ser pecado el injuriar. Ya incluso el Vaticano ya empieza a hablar de pecados modernos. Entonces estamos cambiando a la modernidad y creemos que lo más importante es vivir en una sociedad incluyente. Hay una intromisión por parte de la Iglesia en aspectos sociales, ¿va? Efectivamente. En aspectos jurídicos y sociales. Y políticos. Efectivamente, históricamente México es parte de ellos, somos origen de una conquista, el clero ha dominado todo la moral de nuestra patria, de México, y bueno, quedan aún rezagos, tradiciones de la religión, que no estamos en contra de la religión, te lo puedo decir, pero sin embargo que creemos ahorita que eso debe ser superado por una diversidad de población que tenemos, diferentes sectores diferentes, ¿verdad? Tenemos desde gente con discapacidad, gente emo, gente con diversidad sexual, gente con diferentes gustos en cultura, en religión, en decretar en diferentes religiones, y bueno, estamos en un mundo amplio ahorita que tenemos que dar cabida a todo el tipo de argumentos sociales que existen en la realidad. Bueno, con esta asociación nos vamos a ir a nuestro primer corte y ahorita vamos a regresar. Si Juárez viviera... Contrapunto, formando opiniones. Bueno, ya estamos de regreso en Contrapunto y estábamos hablando del matrimonio igualitario y nos quedamos en este tema, licenciado, acerca de los amparos y todos estos recursos que se están interponiendo para poder lograr estas uniones, estos enlaces matrimoniales. De alguna manera se puede llamar así. Yo dejaría al secretario ejecutivo para que nos explique de una manera más técnicamente jurídica los pasos que se han hecho en cuanto al amparo indirecto y en cuanto al recurso de impugnación que hemos promovido hace unos días por parte de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, para que de alguna manera nos enteremos lo que se ha llevado a cabo de manera legal. Sí, por parte de la Comisión Municipal de Derechos Humanos se promovió un amparo indirecto el 18 de mayo del presente año y como acto reclamado principalmente se reclama, valga la redundancia,
la discriminación que sufren las personas de la población LGBT al no permitírseles que contraigan matrimonio, pero no solamente eso, sino que gocen de los beneficios materiales que de contraer matrimonio se derivan. El resultado, bueno, se siguió por diferentes etapas este procedimiento. El día 25 de junio, fecha posterior a la determinación en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite 3 criterios jurisprudenciales obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales del país, en la que efectivamente determina que los códigos civiles que contengan la denominación del matrimonio como exclusiva para el hombre y la mujer, y también que los fines naturales del matrimonio son la procreación. Posteriormente a esos criterios viene la audiencia constitucional el 25 de junio, y en esa audiencia constitucional lo que se hace es simplemente se provee un acuerdo por parte del Juzgado Segundo de Distrito en materia de amparo civil aquí en el estado de Nayarit, y posteriormente se le dio el plazo por ley de 90 días para que emitiera la sentencia correspondiente. La sentencia se emitió el día 25 de septiembre. Esa sentencia amparó a las 32 personas que solicitaron la protección constitucional y la tutela a su derecho a no ser discriminado y a ser tratado con igualdad ante la ley, pero carece y adolece de algunos vicios que posteriormente ya fueron impugnados por esta comisión. ¿Cuáles son esos vicios precisamente? Lo que se buscaba con esa acción judicial era que se proveyera de efectos generales, es decir, que se declararan inconstitucionales diversos artículos y diversas porciones normativas que se contienen en el Código Civil del Estado de Nayarit. Principalmente las que denominan o las que definen a la figura del matrimonio como exclusivo para el hombre y la mujer, igualmente la figura del concubinato y todas las cuestiones que se derivan de estas definiciones. El juez declara la inconstitucionalidad de 14 artículos del Código Civil del Estado de Nayarit y circunscribe la protección exclusivamente a estas personas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué sucede cuando se circunscribe esa protección constitucional a través de esta sentencia solo para esas 32 personas? Bueno, si bien es cierto que en principio lo que se buscaba con esta sentencia fue reparar el daño que sufrían los quejosos, es la terminología jurídica, los quejosos, lo que hace es crear una nueva forma de discriminación institucional. ¿Por qué se dice esto? Porque en principio, si bien es cierto que se determina la inaplicación futura de estos artículos inconstitucionales que no ha modificado el Congreso del Estado de Nayarit, también es cierto que esta nueva creación de discriminación institucional se deriva porque se crea otra categoría de personas. Es decir, con esta sentencia, lo que hace el órgano judicial es lo siguiente: nos dice que hay una primera categoría de personas, que son las personas que tienen una preferencia sexual heterosexual, que pueden gozar a plenitud de todos los derechos que se prevén en el Código Civil. En segundo término, nos dice que hay una categoría de personas que son los que tienen preferencia sexual no heterosexual, es decir, toda la población LGBT, y solamente podrán gozar de los derechos siempre y cuando contraigan matrimonio con otra persona que goce de la protección constitucional. Y por último, crea la tercera categoría, que queda ahora sí en total desprotección jurídica, que precisamente son las personas no heterosexuales que no gozan de ninguna protección constitucional y que por ende no pueden acceder a ninguno de los beneficios materiales cuando intenten contraer matrimonio. En un principio antes de la emisión de esta sentencia, había solo 2 categorías de personas, que eran los heterosexuales y los no heterosexuales. Aquí parece que hay una especie de personas, ¿sí?, o una categorización que se podría asimilar como al sistema de castas, ¿no? Claro. Y este sistema de castas basado en preferencia sexual de las personas, pues resulta nuevamente discriminatorio para las personas
y por eso es que se impugna la sentencia, pero no solamente se impugna, sino que se solicita la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque lo que se busca por parte de la comisión es trascender a nivel nacional, no solamente quedarnos en el ámbito local. ¿Y cómo se prevé trascender a nivel nacional? Anteriormente, en otros estados de la República, e inclusive también en el estado de Nayarit, se tenían amparos indirectos que habían sido promovidos en contra de la negativa del oficial del registro civil para que contrajera matrimonio ante las personas que solicitaban este trámite civil, ¿no? Y bueno, se les amparaba solamente a estas dos personas. En otros estados de la República, en el caso de Oaxaca, que es un caso que se asemeja de alguna manera al presente caso que lleva a cabo la Comisión Municipal de Derechos Humanos, se declaró también la inconstitucionalidad del artículo 134-135 143 del Código Civil de Oaxaca para la inaplicación futura de la ley, para que se permitiera a una persona, por cuestiones de discriminación, que pudiera contraer matrimonio con la persona, con su pareja. Sin embargo, estos pronunciamientos fueron dados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La diferencia con nuestro amparo, en primer lugar, es que nosotros no buscamos el amparo de los quejosos contra la negativa del oficial del registro civil para que estas personas contrajeran matrimonio, sino que fue directa contra la discriminación que hace el Código Civil por su propia existencia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que por la sola vigencia de las normas que contiene actualmente el Código Civil, se discrimina a un sector de la población, y este sector de la población es la LGBT. La diferencia también es que esta determinación judicial se hace en la primera instancia del amparo, por así llamarlo. Y esto nos da la oportunidad de repreguntarle a la Suprema Corte si la sentencia que había emitido en el caso de Oaxaca, que había buscado reparar las violaciones que había sufrido esta pareja en el caso de Oaxaca, ¿sí?, realmente es una verdadera reparación, pero no a la luz de la Constitución mexicana, sino a la luz de los tratados internacionales, específicamente en los criterios que ha sostenido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, y particularmente en un caso que resolvió la Corte Interamericana, que es Karen Atala Rifo contra la República de Chile. ¿Cuál es este cuestionamiento? La cuestión principal es si realmente la inaplicación futura de la ley solo para estas personas que consiguieron el amparo es una medida reparadora en sus derechos humanos. Y nosotros creemos que no es reparadora y que no garantiza a nivel o al estándar internacional de los derechos humanos la protección de los mismos. ¿Por qué razón? No la garantiza en el sentido de que ahora pareciera que nos dice, efectivamente, se pueden casar estas personas, pero yo Estado les digo con quién. ¿Y con quién pueden casarse estas personas? Con otra persona que esté amparada. Citamos, por ejemplo, en el caso del recurso de revisión que interpusimos, que de hecho ya fue admitido por el primer tribunal colegiado en el estado de Nayarit, fue admitido ayer, si mal no recuerdo. La cuestión aquí es muy, muy clara. ¿Realmente se repara? Nosotros creemos no se repara. No se repara porque nos dice con quién se debe casar y entonces qué efectos se tendrían que dar. Y el ejemplo es muy claro. Imagínense que las personas amparadas llegan ante el oficial del registro civil. El oficial del registro civil, si bien es cierto, está obligado por una orden judicial a casar y a contraer el matrimonio civil, repito, para la persona amparada, también se puede negar, y lo más seguro es que se niegue a celebrarlo respecto de su pareja, porque su pareja no está amparada. Y entonces el oficial del registro civil entra en un dilema. ¿Y cuál es ese dilema? Es muy simple. El oficial del registro civil puede no acatar una orden judicial que le podría desencadenar una responsabilidad administrativa o judicial al no acatar esa orden emitida por un juez competente, ¿sí?, con fundamento, con motivación debida, pero por el otro también podría entrar en responsabilidad administrativa
al no acatar la definición estricta que le prevé el Código Civil respecto de la persona no amparada. Es un sí, pero no, exactamente. Entonces, por esa razón, ahora la discriminación, si bien en un principio la sufre esta categoría de personas por la falta de idoneidad de las normas que ha venido cometiendo el Congreso del Estado de Nayarit, al no ponerse de acuerdo, al no tomarse los derechos en serio, también lo es que se crea esta nueva forma de discriminación desde los órganos judiciales del Poder Judicial Federal. Y esto es muy grave porque el Poder Judicial Federal es la última instancia que tiene todo ciudadano mexicano o toda persona que se encuentra en territorio mexicano para salvaguardar sus derechos humanos, que no solamente están previstos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, ¿cuál sería el proceso que van a seguir entonces si hay es un sí pero no? Precisamente lo que se hizo fue impugnar la sentencia. En esa impugnación de sentencia se hicieron todos estos cuestionamientos para que la Corte rectifique. O sea, lo que se busca es que la Corte rectifique el criterio que emitió en el caso de Oaxaca, que fue el primer caso que se adecua a nuestro caso, sí, es el más similar a nivel nacional que se adecua a nuestro caso, pero para que rectifique y le brinde efectos generales. Porque aquí viene la contestación a las preguntas y al caso hipotético que te planteaba hace un momento del oficial del registro civil. ¿Qué pasaría si el oficial del registro civil sí procede a casar a esta persona amparada y su pareja no amparada? Bueno, si bien es cierto que podría incurrir en una responsabilidad administrativa, la realidad es que al casar a esa pareja le da efectos generales a la sentencia, porque en este caso estaría llevando a cabo un acto que en principio le estaría prohibido, pero que también no le está permitido por efectos de la sentencia, y sin embargo lo está llevando a cabo para que la persona amparada pueda gozar plenamente de ese derecho. Pero si la pareja que no está amparada goza de esa prerrogativa por estar con una persona amparada, pues le estás dando efectos generales a la sentencia. ¿Y qué otra? Aquí la pregunta es muy importante. ¿Qué otra categoría de distinción tienes tú como oficial de registro civil para no casar a otras personas no amparadas si ya casaste a una persona no amparada, pero que está como pareja con una persona que sí lo está? Entonces, es un contrasentido. ¿Se siente un precedente? Exactamente. Lo que buscamos es sentar un precedente y también buscar que el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad que se prevé en la ley de amparo admita una excepción a las reglas, porque el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad es el siguiente. Es decir, te dice la ley de amparo y la propia Constitución. Cuando se determine la inconstitucionalidad de algunas normas en los diferentes estados de la República, ¿sí? En este caso, las 14 porciones normativas de nuestro Código Civil, en dos ocasiones, en amparo, en revisión, esto es, cuando lo revise un tribunal colegiado o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera consecutiva, entonces se procederá a notificar al Congreso del Estado, en este caso el Congreso del Estado de Nayarit, para que modifique las normas que han sido declaradas inconstitucionales. Si no lo hace en el plazo de 90 días, lo que va a proceder es que la Corte, a través del periódico oficial del Estado, fijará los alcances de esta declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Y sabes cuánto nos puede llevar eso? Nos puede llevar muchísimo tiempo. Sin embargo, nosotros creemos que admite una excepción a la regla de declaratoria general de inconstitucionalidad la pregunta que le planteamos a la Corte, y por eso solicitamos la rectificación, porque de no ser así, se estarían violentando el artículo 25 de la Convención Americana, que prevé que todas las personas gozamos de un recurso efectivo, ¿sí?, para reparar las violaciones a los derechos humanos. Y al existir con esta sentencia la incertidumbre jurídica de estas personas, pues efectivamente, a pesar de que tenemos el amparo para garantizar nuestros derechos humanos, no repara el daño, no repara la discriminación, no trata igual a las personas y por ende se transgrede el marco interamericano o el corpus juris interamericano. En este caso,
pues se han resuelto muchos matrimonios con el amparo. En Nayarit son más de 30, creo, hasta el momento. Sí. Entonces, para que esto sucediera, la pareja, las dos personas tuvieron que estar amparadas. Así es. ¿Cuánto lleva un trámite? ¿Cuánto tiempo lleva un trámite de estos para ampararse? ¿Cuánto tiempo, dinero, no sé? Pues bueno, empezaron largos, ¿no? De 6 meses. Ahorita ya es menos tiempo, igual lo mínimo es un mes. Y estamos hablando que van los costos de, según el abogado que agarren, de 1,000 a 16,000 pesos el amparo. Aquí es de que o te casas o haces fiesta, ¿no? No es como una pareja heterosexual. Una pareja heterosexual, ustedes que van al registro civil, se casan y pues todavía tienen para hacer su evento. ¿Y cuánto les cobran por un matrimonio? Ahí en el registro Sí, civil, después de que sean amparados. creo que están en 600. O sea, lo que me refiero es que les cuesta lo mismo que a una pareja Sí, sí, heterosexual. sí. Pues no veo mayor complicación en el sentido de si tienen los mismos derechos, si tienen las mismas obligaciones, ¿por qué no tener los mismos derechos? Pero bueno, Sí. nos vamos a ir a otro corte y vamos a regresar a Contrapunto. Y estamos hablando acerca del matrimonio igualitario, un tema que se está tratando ya en el Congreso del Estado. Se han hecho varios foros, tengo entendido 3 hasta el momento, 2 van a empezar el tercero, así es, donde pues se prevé que los diputados atiendan esta necesidad de este grupo que es bastante notorio en Nayarit, que tienen trabajo, que están haciendo sobre todo conciencia entre las personas sobre estos asuntos de derechos humanos. Y En un que rato demandan más. su igualdad. Y que además están demandando no solo su igualdad, su humanidad, ¿no? Bueno, vamos a regresar un ratito. Contrapunto. Formando opiniones. Bueno, pues ya estamos de regreso en Contrapunto y estábamos hablando de matrimonio igualitario. Y decíamos pues que se está revisando en Nayarit y hay una propuesta que tienen directamente ustedes como comisión municipal acerca de este asunto de lo legislativo, precisamente, que es lo que se le está dando pues seguimiento y lo que se pretende hacer al final de cuentas en las leyes para pues llegar a toda esta disolución de la controversia que nos estás contando, que nos estás relatando sobre los 14 artículos que hay que modificar y no sé si en dado caso derogar o que pueda suceder, pero pues, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? Efectivamente, la propuesta que se hace al Congreso del Estado es muy clara y es muy breve. Si bien es cierto, ya se llevaron a cabo 2 foros sobre matrimonio igualitario, la propuesta es la siguiente. Invitamos al Congreso del Estado, dado que ha mostrado su interés al formar las mesas de diálogo y también ha mostrado que en la última se tomó como conclusión que el tema había sido agotado, puesto que a partir de las exposiciones de los ponentes que en esa ocasión fueron, y derivado de los argumentos que se sostuvieron desde la perspectiva de los derechos humanos, que comencemos entonces en los próximos 10 días a conformar la mesa de redacción para que se reformule y se modifiquen las 14 porciones normativas y si hay más, dadas las distintas perspectivas que pudieran mostrar otros expositores o la sociedad civil, a que se reforme el Código Civil. Entonces, es muy clara. En los próximos 10 días estaremos convocando a que se lleve a cabo la integración de la mesa para que se redacten las modificaciones al Código Civil del Estado. En los 2 foros anteriores, ¿qué resultados se arrojaron? ¿Qué avances hubo por parte de bueno, las ponencias que ustedes presentaron y también la postura de los legisladores? ¿Cuál fue? ¿Ustedes cómo la vieron? Bueno, en el último foro ya vinieron personas que vienen a favor del matrimonio, ¿no? Vino un ponente del Distrito Federal, estuvo una persona que tiene un doctorado de aquí de la UAN, y otro de Derechos Humanos Estatal. Ellos ya lo veían así muy normal, que lo debería aprobar el Congreso. Dicen que estamos muy retrasados en eso de legislar a favor de la población no heterosexual. Y ya lo veíamos por parte de muchos diputados que están de acuerdo. Ya lo veíamos también con
metieron la iniciativa, lo digo así porque ustedes saben el trabajo que se viene realizando, y ellos lo aprueban, ¿no? Están otros diputados de otros partidos que están también aprobando, y solamente uno, según el régimen en el que se manejen, son los únicos que han dicho que se les hace, que no deben de aprobarse, pues. Una diputada de en sí, desde el primer pleno, a mí me quedaba bien claro que decía, no, es que es un tema que viene a la vuelta de la esquina, y dice, es un tema que todavía no se debe tocar. ¿Pero cuál era la justificación? Pues no sé, lo que decía ella, que porque era un tema no reciente. Dije, pues a la vuelta de la esquina no lo podemos decir, porque es algo que está pasando, ¿no? Llevamos más de 24 matrimonios igualitarios en Nayarit, contando que el primero aquí fue en el 2000, déjenme ver, fue julio de 2014, el 1 de julio. Entonces de esa fecha ahorita ya llevamos más de 24 matrimonios. Entonces yo digo que no es un tema que venga, es un tema que ya está, algo que se tiene que dar una solución de ya. Digamos, esta propuesta que tienen incluye los otros derechos que nos habías dicho que es necesario también que la Constitución atienda, por ejemplo, el asunto de la identidad civil, justamente para acceder a este tipo de cuestiones. No, bueno, eso ya es muy diferente. Ahorita nosotros vamos por lo que es el matrimonio igualitario exclusivamente, y ya pues ya vendrán otros dos temas en pegado, no lo podemos igual adelantar todavía, pero sí, ahorita estamos con el matrimonio igualitario, como lo decía el licenciado Manuel. Ojalá y se modifiquen los 14 códigos, porque quien metió la iniciativa solamente hacía 4 cambios y los demás artículos quedaban igual. Entonces, ojalá y sí se modifique y que se respete, pues, el quitar donde ellos manejan, pues, hombre y mujer, y se ponga simplemente la pareja. ¿Hay una idea de qué censo, qué porcentaje de la población, está demandando un matrimonio igualitario? ¿Qué tan extensa es la población lésbico-gay en Nayarit? Uy, no hay una cantidad en sí, pero sí es amplio. Hay mucha gente que todavía está metiendo el amparo, hay otra gente que dice, me voy a esperar porque creemos que en su momento se va a dar. Ya lo veíamos en lo del el amparo que se metió, que solamente las 32 personas pueden casarse. Entonces nosotros vamos buscando algo más amplio, porque hay en todos los municipios, pero muchos no tienen el acceso de repente para poder ampararse. Entonces lo vamos a buscar a esperar que den respuesta a la iniciativa que metieron ellos, para ver si ya se da el matrimonio. Y para saber, en dado caso que no se apruebe, hay todas las cuestiones para que se dé. Sí, de alguna manera estamos esperando el fallo de la Suprema Corte de la Nación. Esperemos sea favorable para la población de la diversidad sexual. Y bueno, de alguna manera ya estaríamos luchando paso a paso lo que siga adelante con esta población solidariamente. De alguna manera lo importante es que se abriera aquí el debate para que la población supiera sobre el tema y a la vez que se tolere. Hay mucha gente todavía que tiene de alguna manera fobia sobre estos temas. Nos puede estar insultando por medio de internet, puede estar difamándonos en su mente, pero yo siento que estamos ahorita en el mundo moderno, en el cual la tolerancia tiene que ser muy importante, y yo les felicito a ustedes realmente en su 5ª edición por habernos invitado a este programa. Esperemos sigan fomentando la libertad de expresión, que hace falta mucho en Nayarit, sigan fomentando la tolerancia para que todos logremos vivir en comunión, porque a veces ahorita no aceptaron venir algunos oponentes a este tema de diversidad sexual. Sería, la verdad, muy sano para la población que hubieran venido y hubiéramos debatido de una manera consciente, de una manera civilizada,
y respetar los puntos de vista. Entonces, ojalá hacemos esta invitación abierta para nuestro programa, se haga el debate para este tema de diversidad sexual y los demás que sean consecuentes en cuanto a los derechos humanos. Y por último, también, pues, tu opinión respecto a los procedimientos jurídicos, ¿qué futuro le ves a todas estas solicitudes que hacen? Y principalmente algo que me llamó la atención durante toda tu exposición es el asunto de la categorización de seres humanos, o sea, esta división casi como en la India, ¿no? De que valen más las manos que los pies, como lo tenían ellos. ¿Qué va a pasar con este asunto? O sea, nuestras autoridades nos están cosificando, nos están viendo como si fuéramos cosas, no como si fuéramos ni humanos, ni ciudadanos, y pues mexicanos ya ni sé. Efectivamente, mira, hay que ser muy concisos en esto. No importa cuál sea el número de población, sino el derecho que se tiene que salvaguardar. Si bien es cierto que no tratemos de justificar los derechos cuantitativamente, sino de manera cualitativa. Es decir, tenemos que proteger los derechos simplemente porque garantizan que una persona pueda vivir con dignidad, así de simple. Y respecto de los procedimientos, pues esperamos que sea positivo, esperamos que la Suprema Corte, si es que lo trae en su momento, realmente tome en consideración toda la argumentación que se ha dado y sea un precedente que sirva a toda la nación. Pues muy bien, terminó el programa. Me parece muy positivo que haya una apertura a este tipo de temas, que se estén, que lo retomen Comisión de Derechos Humanos, municipal, estatal, y sobre todo que no se pierda el caso, ¿no? Que se esté dando lucha ahí, defendiendo los derechos humanos de cualquier sector, sean muchos, sean pocas, sean casos, sean 20, como decían ustedes. ¿Y nos querías comentar algo más? Sí, bueno, nomás hacer un comentario. Dice, el matrimonio es la única institución que garantiza todos nuestros derechos a la población LGBT. Piensa en tus amigos y familiares homosexuales y apoya. Así es. Bueno, pues con esta reflexión que nos ha hecho Ricardo Hernández, quien es coordinador del grupo o de la organización civil Vivir Sin Etiquetas, pues nos vamos a despedir de este contrapunto, nada más insistiéndole en este asunto de la tolerancia, en este llamado hacia la apertura, no solamente para tratar este tema, sino muchos otros en calidad de que somos seres humanos, de que estamos conviviendo todos los días unos y otros, porque, pues como dices tú, no sabemos quiénes están dentro de nuestra familia y cerca de nosotros. Tolerancia tanto a la sociedad civil como a las autoridades, ¿no? Así es, en todos los sentidos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta quinta edición de Contrapunto. Nos vamos a volver a encontrar el próximo martes y pues seguramente será un tema que le va a interesar bastante a usted, ya lo va a ver. Nos encontramos aquí el próximo martes. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ricardo. Gracias, Manuel. Gracias. Buena semana. Gracias. Manuel, me olvidé de tu disculpa. Nos vemos el próximo martes. Así es. Muchas gracias. Adiós, Cintia. Adiós, Karina, es que ando muy despistada. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto fue Contrapunto, periodismo a fondo, con las voces que le dan forma al acontecer Nayarita. Hasta la próxima emisión.